Pues ahí va, he entrado y se me ha olvidado poner el contador. Bueno, da igual. Pues nada, ya sabéis, bienvenidos a un nuevo directo, como os digo, como os comento siempre. Hoy, pues como sabéis, quedan un par de días para el Día de la Hispanidad, bueno, también llamado Día de la Raza en algunas zonas de Hispanoamérica, o bueno, y en algunos ya menos días de Cristóbal Colón. Y nada, me he traído aquí a unos cuantos invitados. De momento han aparecido dos, ya aparecerán los otros dos que faltan. Y nada, voy a empezar presentando primero aquí a Emilio Acosta de Venezuela Provincial. ¿Cómo estás, Emilio? Muy buenas, bienvenido. Hola José, bueno, encantado una vez más de estar por segunda vez en tu canal de YouTube, El Trastero de la Historia. Y sí, bueno, hoy Sí, que vamos hay a muchos que se estar, confunden. sí, hoy vamos a estar hablando de esto que tanto nos une, ¿no? Como es la hispanidad y de esa leyenda negra que tanto nos hace daño y tanto nos separa, ¿no? Te Sí. faltó decir también se celebra el Día de la Resistencia Indígena en algunos países. Esa no la sabía. O sea, sabía el Día de la Raza, pero no sabía el Día de la Resistencia Indígena. O sea, no, ese no me lo sabía. No sé en Sí, qué países está todavía. eso le encanta sobre todo a los gobiernos de izquierda, ¿no? Decidir el Día de la Resistencia Indígena, pero bueno, ya Bueno, hablaremos ya de estos casos. en fin. Vamos a presentar al siguiente invitado. Bueno, que ya os he dicho, han venido de momento dos, ahora vendrán los otros dos. Y bueno, Adrián, te decíamos ayer, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas, José. Pues nada, muy bien. Comparto totalmente las palabras de Emilio. Yo creo que deberíamos cambiar el nombre al Día de la Resistencia Indígena. Me encanta ese nombre. Me encanta. Ya se ve el éxito de la resistencia indígena. Así que nada, lo mismo que Emilio, venir a charlar un poco de esto que nos une. Claramente esto que has formado tú es, creo que la perfecta definición de la hispanidad. Sí. Español que estuvo viviendo en Venezuela, argentino que viene a vivir a España, es la perfecta definición de hispanidad. Pues claro que sí. Pues nada, vamos a empezar de momento hasta que vaya viniendo la gente y todo esto, porque ya sabéis, primero hablaremos un poquito de qué la hispanidad, qué significa para vosotros o cómo la entendéis. Y luego, pues bueno, hablaremos de leyenda negra y de las repercusiones como divulgadores que tenemos sobre esto, que nos dejan a veces unos regalitos en forma de comentarios muy bonitos, o sea, que nos dicen absolutamente de todo. Y nada, pero bueno, vamos a empezar primero por esto. Emilio, empezamos por ti. ¿Qué significa para ti la hispanidad o cómo definirías tú la hispanidad? Bueno, yo creo que la hispanidad no es otra cosa que la españolidad, ¿no? Que es la palabra que solemos asociar para los naturales de la madre patria, ¿no? Para las cosas propias de España. Pero por españolidad hay que entender el idioma español, punto. Es eso lo que nos une. Dame un La segundito que hispanidad voy a es el idioma presentar. español, es lo que nos está haciendo comunicarnos en este preciso instante, ¿no? Perdona un Con segundo, diferentes acentos. Perdona un ¿Sí? segundo, que se ha unido ya Cus del Gato Historiador. Sí. Vamos a presentarle. Buenas, Cus, ¿cómo estamos? ¿Me oyes? ¿Qué tal? Buenas, claro, que se les oye fuerte y claro, un gustazo unirme. Pues nada, qué bueno andar por aquí con amigos de todo el mundo hispano. Y nada, una disculpilla por la tardanza, vicisitudes de la vida, pero aquí andamos. Y es un gustazo andar por aquí y escucharlos. Y una disculpa por la interrupción. No te preocupes. Continúa, Emilio, perdona, ¿eh? Sí, bueno, saludos al Gato Historiador Gus, un gusto conocerte, no tenía el placer de hacer un directo contigo, así que bueno, como les iba diciendo, pues la hispanidad no es otra cosa que la españolidad, ¿no? Y en estos momentos nos estamos comunicando en el idioma español, es la cosa principal que nos une, en diferentes acentos. Yo soy canario, pero con acento venezolano. Adrián con su acento argentino, el Gato con creo que eres mexicano, ¿no? Sí, que es mexicano, creo. Sí, el acento mexicano, el Trastero con su acento madrileño. Es la forma en que nos estamos extendiendo. Y hay más de 450 millones de hispanohablantes nativos y estamos repartidos por una treintena de países en los dos hemisferios. Y lo más importante yo creo que es que formamos un crisol de razas muy variopinto y también nos une otras características como lo puede ser la religión, que la mayoría de los hispanos pues tenemos la religión católica, ¿no? Como algo muy
singular y también, bueno, algunas otras cosas culturales como puede ser la gastronomía, porque acordémonos que el gazpacho tiene tomate que proviene de América, la tortilla española o la tortilla de patatas tiene la patata o la papa que viene también de América. Entonces yo creo que la hispanidad ha sido ese mestizaje que ha ayudado a nuestros pueblos, a nuestros habitantes, a dar un paso más adelante y también a aportar mucho, sobre todo a la sociedad occidental, porque acordémonos que la hispanidad ha dado grandes personajes, sobre todo en lo que es al nivel de literatura. Tenemos al Quijote y a Don Juan, ¿no? O sea, son dos de los personajes más universales de la literatura y han salido de la lengua española, ¿no? De la lengua de Cervantes. Entonces, para mí, yo creo que eso es lo primordial de la hispanidad, ¿no? El idioma español, que es el que nos estamos comunicando el día de hoy, es el legado más importante que dejó España, no solo en el Nuevo Mundo, sino en todo alrededor del globo terráqueo. Bueno, pues mira, ya por fin ha llegado el último que quedaba. Javi, eres el tardón del grupo, fatal todo, o sea, no sé, o sea, a ver si colocas la cámara. Ahora sí, mejor. Soy un desastre, discúlpenme, compañeros. Bueno, pues siguiente. Adrián, ¿qué es la hispanidad para ti? Cuéntame un poquito. Bueno, yo coincido, prácticamente creo que Emilio la definió de una forma Perdona, perfecta. me dijiste el otro día una cosa que estuvimos tomando café el otro día, el sábado, y me dijiste que la hispanidad, pues sí, todos nos parecemos muchísimo. O sea, yo que vengo de Argentina, poco cambio noté, muy poquito, al venir hasta aquí. Claro, justamente es eso, la hispanidad, ¿no? Es decir, que yo como argentino, cuando yo vine a España, ya por el 2002, llegué aquí, a Madrid y sí, hay diferencias, pero al final te sientes como en casa. No solo por la lengua común, hay un montón de cosas sutiles que tal vez que pertenecen tal vez al lenguaje no verbal o que rápidamente te entiendes con otro hispano. O sea, yo tengo la suerte de por mi trabajo con mexicanos, con diferentes partes del mundo y chinos, alemanes y tal, y siempre con los que pertenecen a lo que sigue la hispanidad, todos los que somos hispanos, rápidamente te entiendes rápido, te entienden los chistes, las bromas, y rápidamente conectas, cosa que no pasa tal vez con otras personas de otras culturas. Cuesta un poco más encontrar esas pequeñas conexiones. Por lo demás, Emilio lo definió perfectamente, es esa lengua común, esa gastronomía común, todo ese mestizaje que se produjo en las diferentes culturas. Es el resultado de todo ese mestizaje que España llevó adelante durante tanto tiempo y que hoy disfrutamos de esas consecuencias. Pues siguiente por orden de llegada, Cus dos Santos, Cato Historiador, cuéntame, actívate el micro, creo que lo tienes desactivado. Dale, ahora ya está. Cuéntame. ¿Se me escucha claro? Se te escucha alto y claro. Cuéntame, ¿qué es para ti la hispanidad? ¿O cómo la definirías? Bueno, yo quisiera ya, a raíz de las definiciones tan buenas que nos han dado nuestros amigos y compañeros, creo que yo tendría en realidad poco que aportar, pero creo que sí hay algo que puedo decir, algo que todavía no se dice, todavía no se ha dicho en esta plática y creo que es algo que hace peculiar la idea de la hispanidad, lo que nos hace muy únicos como hispanos y afortunadamente es algo muy bueno. Sin miedo a equivocarme, somos el bloque civilizatorio que más rápido asimila y entiende la otredad de otras culturas y otros pueblos sin tanto barullo. Tenemos problemas para aceptar ciertas otredades de otra cultura, de otro pueblo, de otras naciones. Es innegable. Pero estudiando las historias de los bloques, por ejemplo, el bloque norteeuropeo anglosajón, los bloques asiáticos que tienden a ser tremendamente cerrados y segregarios, incluso esto no tiene que ver con una idea de pureza racial, tal y como presentaban los andamiajes ideológicos del nacionalsocialismo. Se cree que la segregación es algo exclusivo de germanos norteeuropeos, que creen que todos aquellos que sean oscuros son inferiores, o aquellos que no sean 100% alemanes son inferiores. No, si nos vamos a la idiosincrasia del subcontinente indio, esa cultura del inmenso, bueno, ese conglomerado de culturas de ese gran subcontinente
resulta que en la práctica también son profundamente segregacionistas. Que si una familia india respetable no puede permitir que su hijo se case con una extranjera, sea blanca incluso, tiene que casarse con una india. Y es un drama familiar tremendo. Y este gran problema de la segregación y la exclusividad incluso lo podemos ver dentro de Asia. No en el mismo sentido de de una ideología racista científica como pudo haberlo en la Alemania nacionalsocialista o en la Europa del siglo XIX o del siglo XX, con todas estas teorías que al final buscaban justificar una opresión, sino que es un tipo de segregación y de racismo que existe en el sentido de que estos van a perturbar la armonía de nuestra cultura, no van a entenderlo y por lo tanto hay que excluirlos pasiva o como se ha hecho también activamente. El aislacionismo de Japón, el aislacionismo de China, que les costó muchísimo, especialmente a China. El etnocentrismo y el aislacionismo les costó que literalmente los sodomizaran un siglo entero, el siglo de la humillación. Entonces, ¿qué nos hace peculiares a nosotros, el bloque hispano? Se habla mucho de diferencias culturales, de un hispano cuando va a otro lugar, las dificultades que hay, pero es verdad que cuando un extranjero llega a cualquier país hispano, en la gran mayoría de casos, y soy consciente de ello por experiencia y por vivir, se le asimila, se le traga, se le mexicaniza, se le asimila muy rápido y prácticamente tiene, a menos de que él no quiera, porque a menos de que haya resistencia en guetos o más cosas, la mayoría de la gente resalta eso, que los países del bloque hispano somos países que integramos generalmente muy rápido y de manera muy buena, a gran diferencia de otras culturas, a gente que llega, incluso si no es hispana. Y es verdad, las grandes comunidades que hay aquí en México, de pequeñas Alemanias, de pequeñas Italias, incluso para, bueno, gran parte de estos grupos poblacionales, a pesar de que conservan su identidad, se sienten tremendamente bien aceptados, al menos aquí en la experiencia mexicana es así. Y eso podría resaltar yo que el bloque hispano, desde su fundación, desde esas personas que salen de la península ibérica a otros lugares para conquistar, para anexionar, pero también para compartir y para asimilar y para mezclarse con los nativos, como no puede ser de otra manera, somos el bloque civilizatorio con el poder de asimilación más grande. Yo diría que más o menos ahí se nos rivalizaría más o menos el Imperio Ruso en el sentido de multietnicidad. Bueno, sí. En esa base se funda el Imperio Ruso sobre otras etnias, por supuesto con la supremacía rusa. Pero el bloque hispano diría que es el único bloque que más o menos se le asimila, pero en nuestra peculiaridad como bloque civilizatorio somos precisamente esta civilización que tiene el poder de asimilación más grande que existe, rivalizando incluso con Roma. Pero en la historia moderna no hay otro grupo civilizatorio o civilización o pueblos que asimilemos tan rápido y de manera tan efectiva a otros como nosotros. Y tu servidor es una prueba de ello. Yo soy un mestizo. Sí. Mi madre es brasileira de la Mixteuração, mi padre es vasco, no hubo ningún problema. Y yo sé que coexisto con ambas historias y realidades. Yo sé que en mis antepasados hay nativos amazónicos, posiblemente pueda haber africanos. No lo sé, la Mixteuração es difícil, pero también sé perfectamente que mi padre es un vasco, desciende de vascos y luchó en la guerra cristera, y eso no me genera ningún conflicto. Y puede parecer una nimiedad, pero cuando tú naces en Estados Unidos, tienes que poner, ¿qué mierda tienes que poner? ¿De qué etnia eres y de qué raza eres? ¿Qué mierda es eso? En el mundo hispano eso no existe. No tenemos esos complejos, que en otros lugares tienes que estar marcados. Has dicho por ahí una cosa que era lo de los matrimonios en la India, entre indios y demás, que se dice, lo tratan en la serie Big Bang Theory a modo de broma, pero luego me enteré, de broma no tiene nada, que es bastante serio, ¿no? Que de los padres de Raj, quieren que te cases con una india y demás, pero sí, es totalmente cierto. Yo doy fe de eso. Sí, Javi. Tengo amigos indios de aquí en Sevilla y... Sí, por eso decía que lo tratan a medio de coña, pero que sí, que es totalmente cierto. Si has terminado con este primera tal, Javi, último en llegar, último en contarnos, ¿qué es para ti la hispanidad? Cuéntanos, o cómo la definirías, tú veas.
Mira, aquí nuestro amigo el gato nos explica una cosa muy buena que dice el proceso de asimilación. Es que por mucho que le pese otro mantra que nos cuentan que nosotros éramos incultos, no teníamos libros, no teníamos nada, ellos asimilan muy bien y es un proceso de asimilación tan grande precisamente por el trabajo que hizo España. ¿Por qué? Esta gente no tenía escritura. Esta gente, España, coge a un continente que se encuentra en lo más bajo que podría haber en todo el globo terráqueo, por mucho que le pese a quien le pese, mucho que le pese a quien nos está escuchando, y gracias a la asimilación que hace la cultura española, que en ese momento era la cultura top, la cultura más grande que había en el globo terráqueo, porque nosotros fuimos los primeros en infinidad de cosas, pues ellos asimilan muy bien la cultura porque es su cultura, la cultura que tiene la hispanidad. La cultura que tiene mal llamada Latinoamérica es la cultura española. Como también dice el gato, en Estados Unidos a nosotros nos llamarán raza morena o no somos raza blanca los españoles. Y sí, yo no tengo pinta de español, pero yo soy más español que... ¿Qué quieres que diga? Para mí la hispanidad es hermandad, no es destrucción. La hispanidad es un proceso que hizo humanizar a un continente que no lo estaba entero, en un plazo récord y lo convirtió en 2 siglos en el lugar más rico y próspero de la Tierra. Eso es la hispanidad. Aquí tenemos un chico mexicano, aquí tenemos un chico que es venezolano y canario, aquí tenemos amigos, decíamos ayer, que es argentino, aquí te tenemos a ti, y aquí fíjate, es lo que te digo, esto es hispanidad lo que estamos haciendo aquí ahora mismo. Aquí hay 4 en España, pero un mexicano, pero somos de diversos sitios de la hispanidad. Lo que decía Ramiro Maeztu, la hispanidad es malayos, indios, cherokee, todas las razas. Es un rollo el cuento de que el mexicano o el mexica era una raza superior o nosotros éramos... La hispanidad es una raza de hermandad. Es un grupo de hermandad, es lo único y fue la obra más importante que ha habido en la humanidad, sinceramente. Algunos dirán ahora el cristianismo, tal, el musulmán, tal, no, pero a nivel de civilizatoria, como él dice también, nuestra obra es superior a Roma. Roma no llegó a todo lo que llegó a España. Es así. ¿Pero por qué no llegó a España? Porque ahora entramos en otro debate. Porque España tenía unos medios del siglo XVI que Roma no tenía un medio del siglo XVI. Lo mismo Roma hubiera sido más grande que España si hubiera tenido las tecnologías y las posibilidades de expandir su territorio como un imperio del siglo XVI. Y no lo era. Los mexicas eran un imperio grande, el imperio inca eran grandes, pero era un imperio grande para su nivel cultural. Es así. Para mí somos hermandad. Yo no soy no seré racista nunca con nadie y menos con alguien que venga de Hispanoamérica. Porque son hermanos míos. Es así. Joder, qué bien dicho. Muy bien. Si alguien quiere añadir algo más a lo que se ha dicho, o si no, pasamos con el tema cómo se ataca la hispanidad. ¿Quieres decir algo, Sí, Emilio? yo cortito. Lo que dice Gus es muy cierto, ¿no? Y es por qué el hispano se adapta muy bien o el extranjero se adapta muy bien a los países hispanos, pero es porque le llevamos 500 años de ventaja, mezclándonos, absorbiendo diversas culturas. Y podríamos decir 2000 años si contamos con Roma, ¿no? O sea, tenemos demasiados años absorbiendo culturas y mezclándonos culturas. Ahí está un gran ejemplo que es el barroco indiano, de cómo el arte europeo se trasladó a América, a la América virreinal y dio, bueno, algo tan precioso como puede ser este arte indiano, ¿no? Del barroco indiano, esas grandes catedrales como la de Ciudad de México es un gran ejemplo del barroco indiano, la pintura, la escultura, etcétera, ¿no? Entonces es por eso, porque nosotros le llevamos demasiados años de ventaja al resto de países que lo que hicieron fue pues aislarse y no mezclarse con otras culturas y con otras razas. Eso es lo que quería decir. No, bien dicho, vamos. Si alguien tiene algo más que añadir, si no paso a cómo Bueno, siempre se ha atacado, pero como últimamente en los últimos años, me parece
bastante hardcore, sobre todo en los últimos 5 o 6 años ha sido tal. La gente, bueno, aquí todos somos divulgadores, unos en Instagram, otros en YouTube, pero bueno, todos hemos sido testigos últimamente, sobre todo alentados a veces por políticos, bien sea por los famosos de López Obrador en su día o últimamente el de Perú se llama Pedro Castillo, ¿verdad? No quiero meter el... Sí. Últimamente Pedro Castillo, además con el rey de España delante, lo cual me pareció como decir, joder, macho. Y bueno, aquí, no sé, antes de ir con los tweets y tal, en fin, ¿qué queréis decir un poquito sobre el tema leyenda negra y todo esto? ¿Cómo os ha afectado? ¿Qué leches, o sea, qué tipo de comentarios os dejan? O cuéntanos un poco, bueno, como hemos empezado en el orden, Emilio, empieza. Sí, bueno, para aquellos que no sepan qué es la leyenda negra, pues es una tendencia, digamos, historiográfica o popular, ¿no? O sea, teorizada que consiste, bueno, en la propaganda antiespañola, y también hay que decir que está incluida la anticatólica, ¿no? O sea, prácticamente 2 en 1, ¿no? Ya Y tenemos bueno, el primero, ya tenemos el se primero. remontan al siglo XVI, y aunque algunos historiadores lo sitúan en un momento anterior a Italia, cuando Italia formaba parte de la Corona de Aragón, y bueno, fue un arma política, hay que decirlo, y psicológica, que fue utilizada por los rivales de España, ¿no? Tanto ingleses, holandeses, portugueses, etcétera. Y bueno, con el fin ese de demonizar el imperio español, su gente, su cultura, minimizar los descubrimientos y los logros de los españoles. Y cuando hablo de españoles, pues hablo de todos los hispanos, ¿no? De como decía la Constitución de Cádiz, ¿no? Los españoles de ambos hemisferios, y también contrarrestar su influencia y poder en los asuntos mundiales. Y la leyenda negra, hay que decirlo, que sigue viva hoy en día, ¿no? Lo vemos en la televisión con las películas. Piratas del Caribe es un ejemplo, ¿no? Hay muchos. Si nos vamos al cine podemos hacer aquí otro directo. Sí, perdóname podemos... que lea el primer superchat que tengo. Viva España, muchas gracias, grecorromano. Viva España, pero volvamos al 23 a.C., época del gran Augusto, viva el legado romano. Perdona. Sí, bueno, que como decía, bueno, vemos a Piratas del Caribe, que los piratas son los que llegaban a los puertos hispanos a robar, a violar y a cometer cualquier delito, y son los grandes héroes, ¿no? Y los españoles son aquellos malvados, esos oscuros seres, y oscuros de piel también los ponen, ¿no? A ti Entonces, sobre todo te ha pasado, perdona un segundo, Javi, a ti sobre todo te ha pasado porque te metes sobre todo con una leyenda rosa que hay en torno a los libertadores, en especial a uno que te ha caído la del pulpo mogollón de ocasiones, ¿no? Sí, bueno, esa es otro tema, ¿no? La leyenda rosa que hay sobre los libertadores. Y hay que decir que los mismos libertadores utilizaron la leyenda negra antiespañola como propaganda política en la época de la guerra, ¿no? Y eso se mantuvo. Pero ¿por qué se mantiene? Porque la leyenda negra es un rédito para los gobernantes y para los políticos. Por eso es que hoy mismo la usan, en vez de aceptar sus culpas y aceptar sus cagadas de por qué las cosas no funcionan en estas repúblicas, incluyendo España, que es una monarquía, también la incluyo. Entonces, no, hay que echarle la culpa a los españoles por los males de Hispanoamérica. Los indios son pobres porque los españoles les robaron las tierras y el oro. Sí, luego bien los principales expropiadores de tierras a los indios fueron las repúblicas. Dictaron leyes en las cuales se rifaban prácticamente las tierras de los indígenas, y adivina quiénes las compraban, los mismos criollos, y a veces ni siquiera le pagaban el dinero correspondiente a estas tribus por sus tierras comunales, ¿no? Entonces, López Obrador, ¿por qué utiliza la leyenda negra española hoy en día? Por eso, porque le saca un rédito político, ¿no? La culpa de que haya hambre en México es de los españoles, no es mía. Igualmente sucede en España, ¿no? Que los malvados Borbones, España no funciona por culpa de los Borbones que han atrasado a España, y todos los males de España pues vienen por culpa de él. Es una de esas leyendas negras, ¿no? Nunca la culpa es de nosotros, la culpa siempre son de seres externos, como hacen la gente de izquierda en Hispanoamérica. No, la culpa es del imperio, el malvado imperio yanqui, el malvado imperio español. Pero tenemos que ser un poco más
tener más recapacidad y analizar que los males de todas las cosas que nos pasan son nuestras, de nadie más. Adrián, ¿qué problemas has tenido tú con la Leyenda Negra? ¿Qué historias te han dicho? ¿Qué te han llamado? ¿Qué te han dicho? O sea, tú cuéntame. Perdonar, que Aramis 1 nos ha pagado por decir... me ha pagado por decir la verdad, prefiero ser latino que europeo. Pues muy bien. No, pero es broma, es broma. Hay otro posterior que dice que es broma, ¿eh? Ah, vale, perdona, no lo había leído. Perdona, Aramis. Sí. Perdón. Que encima está pidiendo una mancomunidad española. Ah, vale, perdona, Aramis, lo siento. Yo tengo que admitir que mis problemas con la Leyenda Negra me vino por este personaje de Emilio, perdón, hacia el otro lado. Emilio, cuando hicimos el programa de Bolívar, fue la primera vez que me han deseado la muerte. Emilio, eres culpable. Bueno, todo, perdón. Tío, o sea, ¡bienvenido al club! Bienvenido al club. A mí también me he pasado, tío. A mí también me pasado. Es que, a ver, Emilio, me dicen el tóxico. A mí, no me desearon la muerte, nos desearon a Emilio, a mí y a Efraín, que le mando un saludo si nos está viendo, que nos merecíamos la guerra a muerte. O sea, un poco histórico la amenaza ahí. A mí prácticamente me gustó. Pero bueno, a ver, yo creo que lo mismo que nos han dicho todos, que si facha, que si franquista. Así lo más curioso es que a través de mis vídeos alguien interpretó que yo tenía un plan para reunificar el Imperio Español. No sé dónde lo he visto. Eso no lo sé dónde lo he visto. Eso a mí me ha sorprendido. Yo digo, ostras, sí. Para reunificar el Imperio Español voy a empezar por YouTube. Voy a perder el tiempo haciendo vídeos, que así voy conquistando el mundo así. Por lo demás, simplemente añadir a lo que dice Emilio, que fue bastante completo, la verdad, que uno, a veces tenemos que diferenciar, porque, claro, lo que hacen los gobiernos, centrándome en las repúblicas hispanoamericanas, como ha hecho Emilio, lo que hacen, decís, bueno, yo lo entiendo. Es decir, ellos tienen que justificar, legitimarse. La legitimidad de todas estas repúblicas nace con la separación, con esas independencias. Es decir, tienen que buscar un factor diferenciador con España, lo cual hace que, por ejemplo, México busque tal vez el legado mexica y solo el legado mexica cuando se sabe que en toda la zona mexicana, Mesoamérica, no solo estaban los mexicas, había una variedad enorme de culturas de la que México también desciende, con ese que son las que se mezclaron con los españoles. Perú, Ecuador, Argentina también. Es muy complicado encontrar un factor diferenciador. Entonces, tanto estos padres de la patria, todos estos próceres, que es que tienen que ser nuestros héroes, porque de esta gente nosotros podemos gobernar y tenemos esa autoridad. Por tanto, por eso se exalzan. Hay leyenda rosa, hay poca crítica hacia las acciones de, por ejemplo, Simón Bolívar, José de San Martín en Argentina, O'Higgins en Chile, sobre su actuar. Entonces, claro, eso lo entiendes, porque si el gobierno es lo que tiene que hacer. Ahora bien, ¿qué es lo que hace España en respuesta a eso? Pues poco. No hay respuesta. Nada. Por eso López Obrador puede decir lo que decir de España y no dice lo mismo de Estados Unidos, cuando Estados Unidos le ha hecho mucho más daño a México que España. O Estados Unidos, y hablando ya de Hispanoamérica entera, le ha hecho más daño a Hispanoamérica que España. Bueno, eso no se dice. Ahora, Cus, como está hablando del tema de que Estados Unidos le ha hecho más grande a México, como afecta. Por ejemplo. Sí. Ahora, bueno, perdona, Adrián. Sí. Después vas a Gran Bretaña, Francia, mira lo que dicen los españoles, tal. Pero es que es normal. Es tu enemigo. O sea, Gran Bretaña fue enemiga de España, Inglaterra fue enemiga de España. Todas sus historias. ¿Qué pretendes? ¿Que los ingleses te protejan a ti? ¿Que divulguen la historia por ti? No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Ellos van a proteger su historia, su versión de la historia, su relato de la historia, no la historia objetiva, obviamente. Esto no lo sabía, que nos está diciendo aquí de Notor Wesker. En Uruguay a Artigas se le cuestiona desde hace años. Pues sí, eso es verdad. Eso no lo sabía yo. Y no solo a Artigas, también a San Martín. Mucha crítica a San Martín viene de Uruguay. Falta O'Higgins entonces para hacer el trío. Sí. Porque la principal con el apellido va servido. Ya, exacto. A ver, es que O'Higgins, perdón si queda algún chileno, esto es una broma, es un cero a la izquierda. Vamos, ya está, lo he dicho. Ya con el apellido va bien. Bueno, es irlandés, ¿no? Es irlandés, de familia irlandesa. Exacto. Sí, el padre fue virrey del Perú, por cierto. Sí. Cus, cuéntanos, ¿cómo te ha afectado a ti la Leyenda Negra? ¿Cómo has
misma pregunta, si has recibido algún comentario o si quieres añadir algo sobre la leyenda negra, cuéntame. Y sobre todo lo que decía, Estados Unidos le ha hecho mucho más daño a México que a la propia España, que es algo que no oigo tanto por ahí. Cuéntame. Bueno, pues tienen toda la razón. Yo no soy alguien que toque especialmente temas de un nicho muy en específico, sino que mi canal es de historia universal. Pero cada vez que toca hablar algo sobre América, sobre la conquista, sí, ya me han deseado la muerte varias veces también. Me han dicho que pues, insultos racistas, ¿no? De cómo alguien así, con facciones claramente indias como yo, puede decir defender a España y más cosas. Luego ha habido alguien que me decía, muy convencido en un video, que europeos no pertenecen aquí, pero los indígenas sí. Y entonces yo le pregunté muy respetuosamente, pero puede decirme, explíqueme usted por qué. Pero se hacía unas piruetas mentales, pero nunca terminó de explicármelo, pero me lo decía muy convencido. Es que ellos no pertenecen aquí. ¿Puede explicarme que alguien pertenezca a un lugar o algo? Explíqueme, ni siquiera eso yo lo tengo claro. Y no es que yo tenga claro en realidad qué hace eso. Es una pregunta interesante, de hecho, pero igual no me lo puedo responder, pero hacía Biblias enteras, pero eso no me lo respondía. Dígame qué hace que alguien pertenezca a algún lugar y otra persona no. Explíquemelo. Y yo sí que quería saber. Y bueno, respecto a un comentario que ponía aquí Gioc 2013, en el que ¿qué pueden decir de que se registraba que a los indios los marcaban con hierros y más cosas? Que si eso puede partir de la leyenda. Bueno, creo que el gran error de la presunción de este presentismo que existe en la actualidad es querer juzgar precisamente hechos del pasado con estándares modernos. Y es como de que, o sea, por supuesto que estos hombres, estos conquistadores españoles iban a conquistar tierras y anexarlas para su emperador y para un beneficio. El derecho de conquista, tal y como decía el Tercio Viejo de Sevilla en una entrevista de hace tiempo, no se termina aboliendo hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si luego la gente toma este hecho aislado y lo reinterpreta en el sentido de que solo se sometía a violencia a los pobres indígenas, pues tienen que ver qué demonios les hizo el emperador Carlos a los comuneros cuando se rebelaron. ¿O qué les hacía a esos holandeses que son rubios y hasta rojos color gamba y rubios? ¿Qué les hacía cuando se levantaban contra España? O Felipe II. La brutalidad era contra italianos, contra germanos, contra franceses, cualquiera que se opusiera al imperio, verdad de Dios, así sea, iba a morir. Entonces, y a veces esta gente toma estas muestras, pues sí, de sometimiento, como hacía cualquier francés, cualquier anglo, cualquier Rajput o Marajá indio contra sus enemigos, o cualquier emperador de la dinastía Ming que sometió a un pueblo, y coño, parece que digamos que esos hechos, por supuesto que existieron y se registraron, pero parece que la leyenda negra precisamente hace eso. Parece que invalida absolutamente todo lo que pasaba al mismo tiempo en otras partes del mundo, y no solo con otros europeos, cualquier marajá indio, como ya dije, cualquier emperador Ming, cualquier, la masacre que hicieron los japoneses en Corea por esos años fue tremenda. Y a veces parece que la leyenda negra solo trata de hacer como que los españoles eran los únicos que hacían eso y solo contra indígenas. Pues bueno, o sea, es que no saben ni la historia de los comuneros, ni la historia de las guerras que había en Europa, todo ese jaleo. No, y no entienden también por qué España en ese momento estaba dándole caña a todos y por qué también Europa le agarró tanto odio a España, porque en ese tiempo estaban peleando con todos. Y bueno, ¿en qué más afecta la leyenda negra? Poco puedo decir que ya no hayan dicho mis compañeros. Añadiría que desde Estados Unidos, que desde el mundo anglo, por el hecho de que somos tan distintos, por supuesto que todo proyecto civilizatorio y de expansión de ellos se ha antepuesto y ha pasado sobre los intereses de nuestro mundo, que era una república dividida, empobrecida, carente de las conexiones con carente de sus conexiones con sus virreinatos hermanos. Y realmente lo que nos dejó
se decía, ¿no? Era el gran imperio, bueno, el imperio mexicano era inmenso, sí era inmenso, pero digamos que antes no éramos solo eso, también éramos parte de España, éramos todavía más grandes y hubiera sido muy distinto afrontar los últimos siglos de la modernidad como un bloque civilizatorio muy fuerte, con una infinidad de recursos más grande y con una sola moneda, que precisamente fue lo que le pasó a la República Mexicana. Perdió más de la mitad de su territorio contra los estadounidenses, que no iban a tener miramientos ni contra británicos, ni contra, incluso no olvidemos que los estadounidenses, a otros anglos no les hacían daño, no. En la guerra de 1812 tratan de anexionarse Canadá, pero los canadienses les dan por el culo y ellos dicen que esa guerra la ganaron, ¿eh? Y tal y como decíamos ayer, hay que tener mucho cuidado con las narrativas que ellos tratan de proteger, porque en la guerra de 1812, toda la historiografía estadounidense dicen que ellos ganan esa guerra. Una mierda. Los británicos les destruyen el Capitolio. Ellos inician la guerra. Los estadounidenses tratan de anexionarse a Canadá y son ellos los que inician la guerra y ni se anexionan Canadá y les destruyen el Capitolio. Pero los estadounidenses dicen que ganan. ¿Qué mierda es eso? Entonces hay que tener mucho cuidado con la historiografía que nos venden, porque parece que la gente del mundo hispano se la traga sin pretexto, cuando es una historia que a veces no se comunica. ¿Cómo fue que ganaron esta guerra? Y los estadounidenses no tuvieron ni consideración ni con los anglo-canadienses, ni con las naciones indias, ni por supuesto con la República Mexicana. Así que precisamente, y por último, ya quisiera enfatizar eso, y bueno, ya los últimos sucesos que pasan alrededor del siglo XX y la guerra, pero precisamente hay que tener mucho cuidado con las narrativas que venden ellos, porque ellos van a proteger su historia y su versión donde ellos han ido a salvar el mundo. Hay que tener mucho cuidado. En todos estos videojuegos de Call of Duty de la Segunda Guerra Mundial ponen que sí, que los negros luchaban al lado de los blancos. No, en la Segunda Guerra Mundial todos estos batallones y pelotones de soldados anglos blancos les daría asco estar comiendo en el mismo pelotón y en la misma mesa que los soldados negros, que los Bull Soldiers. Y no tenemos que, y sí, precisamente hay que defender nuestra versión de la historia, objetivamente, y ser críticos, porque si algo tienen los anglos, y en especial los estadounidenses, es que ellos son tremendamente y asquerosamente maniqueos. Ellos tienen que ser los buenos. El mundo hispano ha tenido un proceso de autocrítica muy fuerte, y nosotros podemos vender una versión, podemos dar una versión de la historia alternativa, no como ellos. Ellos sencillamente no pueden. ¿Quieres ver cosas de la Segunda Guerra Mundial? Los autores europeos son los mejores porque son los más críticos. El europeo tiende a ser mucho más crítico con sí mismo que un yanqui. Entonces, precisamente, hay que defender nuestra versión de la historia. También cabe aclarar que para los anglos, para ellos, el primero en dar la vuelta al mundo no es el Cano. A los niños se les enseña que Sir Francis Drake, ese pirata de mierda, fue el primero que dio la vuelta al mundo. Y si tú le preguntas eso a un bachiller británico, va a decir eso, que Sir Francis Drake dio la primera vuelta al mundo. Una mierda. Ese pirata de mierda no dio la vuelta al mundo. Quien lo hizo fue el Cano y Magallanes. Así que hay que proteger con uñas y dientes nuestra versión de la historia, porque estos anglos son maniqueos, están teniendo lo que siempre han tenido los chinos, que ahora lo están recuperando, que es el etnocentrismo total, y ellos piensan que nunca van a caer del cenit. El dragón ha despertado, los tiempos cambian, pero hay que tener cuidado y defender con uñas y dientes nuestra versión de los hechos, lo que sabemos que ocurrió, y tenemos algo que ellos no tienen, que somos muy críticos con nosotros mismos. Y porque ellos ahora son tan etnocentristas, su sociedad está en decadencia, van a perder, y este siglo, nos guste o no, incluso para el mundo hispano, va a ser el siglo de Asia. Y nada, defendamos nuestra historia, defendámonos con uñas y dientes, porque sus narrativas de los anglos solo les favorecen a ellos. ¡Viva la hispanidad! Javi, para tu toque con la leyenda negra, para empezar, yo quiero empezar con un comentario que has compartido hoy, que nos has compartido en un grupo privado. José, si me permites... Perdona, Adrián, dime. No, nada, que me acabo de acordar ahora un insulto que me han dicho hace poco, vendepatrias. Eso bueno, es lo que me han dicho lo último. Ese es muy clásico también, sí. Sí, es que me acabo de acordar ahora, he hecho también culpa de Emilio, ¿eh?
O sea, mi patria por criticar a Bolívar. O sea, está al otro lado. O sea. Yo no dije ni una, pero es que son tantas que ya se me olvidan. Sí. ¿Puedo añadir algo rápido a todo esto que me hace la pregunta? Sí. Mira, lo primero, el compañero ese de Roma ha puesto una cosa, dice, pues vamos a los tiempos de Augusto. Es que el indigenismo es tan ridículo que yo podría decirle, no, es que yo me siento turdetano, que son los que vivían aquí cuando llegaron los romanos. Yo me siento turdetano. Él es un coleguita de este canal. Sí, pero que es tan ridículo como sentirme yo indigenista y decirle, no, porque Roma fue opresora y yo me siento turdetano. O mira, una cosa que pasa, qué guay es llevar una chaqueta con la bandera americana aquí en el hombro, pero ponte tú la bandera de España. Facha. Qué guay es, ¿verdad? Eso está muy guay. En fin. Javi, quiero empezar por ahora que vemos, sobre todo leer comentarios que nos dejan y que vemos por ahí de vez en cuando. Quiero ver uno que has compartido hoy porque tú te abriste cuenta de TikTok no hace mucho. Sí. Y bueno, hoy nos has compartido algo que yo creo que es una maravilla auténtica. A ver si lo encuentro por aquí. Vamos, si quieres lo digo, es sencillo, vamos. No sé si se ve bien. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. En una casa construida por Hernán Cortés, el que comió oro. Fue hecha casas destruidas. No sé, joder, machos, que escriben algunos que fue hecha sobre casas destruidas de los aztecas. Y tú le contestas, comió oro y cacaba plato. O sea, ¿cómo qué cara te quedas cuando te llegan estas cosas, mira, tío? Pero es que es tan gracioso que el comentario, por ejemplo, se lo podemos explicar también es un vídeo sobre López Obrador en una rueda de prensa, porque López Obrador, los que no lo sepáis, hace una rueda de prensa todos los días en el Palacio de la Nación, que es el palacio que construyó Hernán Cortés. Entonces... Además es puro estilo Chávez, hay que decirlo, ¿eh? Claro, entonces, lo más gracioso que le dice un periodista, ¿cómo? Felicidades, le dice, ¿por qué? Porque es usted el presidente más violento de la historia de México. Y le dice, lleva usted en 4 años, 126.606 asesinatos. Y le dice López Obrador, no estoy de acuerdo, pero que fijaros la gravedad, 126.000 asesinatos en 4 años, cuando sus otros presidentes en 6 años tuvieron 121.000 en 6 años. Tiene un problema bastante chungo ahí. Y el problema es que Hernán Cortés comía oro. Todos lo sabemos, ¿no? Que Hernán Cortés comía oro. O sea, sí, pero es algo habitual. Hay un vídeo. Claro, pero mira, es que es un problema. Lo de México. Si hacen chuletas con oro. No, sí, pero mira, lo de México es muy gracioso porque el compañero aquí del Gato Chiradero, por ejemplo, no sé si leerá mucho los comentarios del INA, del Instituto Nacional de Antropología Histórica, que de hecho subí un vídeo directamente en el centro de México diciendo lo siguiente, diciendo que los españoles, certificando que los españoles conservaron lo que es las edificaciones mexicas en Tenochtitlán, que las conservaron. Que vale, que construyeron encima de los templos, pero esta gente piensa que nosotros llegamos allí con bombarderos, con tanques, con artillería pesada y arrasamos la ciudad. Ellos piensan que aquello fue como Stalingrado o alguna ciudad así y que arrasamos con todo. No, porque es que no había gente ni tecnología para hacer una cosa así. Es así de sencillo. Dime. Dale, Gus. Rápidamente, es verdad, Cortés, la intención de Cortés cuando llega a Tenochtitlán es capturar esa joya para entregársela al emperador. Se la quiere entregar intacta a Carlos, pero claro, con todo el enramaje político que le sigue y se le muere, pues, Moctezuma, pues mierda, ¿no? O sea, ahora hay que guerrear aquí, ni modo, se ha revelado Cuitláhuac, el resto de la realeza, de la élite, pero el objetivo de Cortés era, quiero entregar esta ciudad tan fuera de lo común de lo que conozco, es una maravilla, se la quiero entregar intacta a mi emperador, para que me recompense, obvio, pues se lo merecía totalmente, sí. Si le entregas un imperio a Carlos, sí, Marqués de Oaxaca era lo menos que le podían hacer. Pero sí, solo eso, el objetivo de Cortés primero era conservarla intacta para el emperador. Claro, pero es que eso es lo que la gente no entiende. Es que ese es el problema que la gente no entiende. Por ejemplo, por extenderme un poquito con México, el compañero del Gato, muy poca gente sabe el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que es cuando se le quita el 52% del territorio. Muy poca gente sabe sobre las contratas de sangre, que era cuando México pagaba por las cabelleras de los indios, de los apaches, de los sioux y demás. Muy poca gente sabe todo eso, ni del genocidio yaquí, ni de la guerra de casta, no saben nada de eso. ¿Por qué? Porque no se puede competir con la educación de un país.
Zunzunegui, el mexicano, historiador mexicano, dice, ¿por qué no nos enseñan que somos los mejores del mundo? No nos enseñan que llegaron 500 españoles enfermos, sucios, sifilíticos y todo el rollo, nos conquistaron. Y que para cómo eran lo peor del mundo. ¿Por qué nos enseñan que llegó el imperio más grande que ha habido y que nos conquistó? Es derrotismo. Somos excusas. Pero bueno, ya no me extiendo más. Vamos al siguiente comentario. Que este se lo dejaron a Emilio. Pero esto fue Facebook, creo, ¿no? Yo soy más bruto que el carajo. A ver si me entiendo bien. Unios extraños a tus tierras y se apoderan de ella a sangre y fuego. Después te la reparten en nombre de la corona. Este me parece maravilla. A sangre y fuego, ¿no? Sí, bueno, vamos a poner un poco en contexto la cuestión, sí, ¿no? Sí, que sí, yo publiqué. ¿Qué publicaste ahí? Cuéntanos. Sí, publiqué un mapa de Cumaná y del Golfo de Araya y de la Fortaleza de Araya, y también aparecían unas tierras de repartimiento a los indios guayqueríes. Y entonces este tío dice, yo soy más bruto que el coño, déjame entender, vienen unos extraños a tu tierra y después te reparten la tierra. Y yo le respondí, lo es usted bruto. Porque la conquista, la mayoría se hizo de forma diplomática, ¿no? Llegando a acuerdos con las demás tribus. De hecho, los mismos indios guayqueríes ayudan en la conquista de tierra firme, porque los indios guayqueríes son más que todo de la isla de Margarita. Ellos ayudan en la conquista de tierra firme a derrotar a los indios caribes, que eran, bueno, todos sabemos lo belicosos que eran los indios caribes, hasta antropófagos eran, ¿no? Y efectivamente, España, una vez que se llega a la conquista, que se hace en su mayoría de forma diplomática, y también hay que reconocer el gran trabajo que hacen los sacerdotes evangelizando, porque al principio la conquista fue militar, pero casi 200 años siguientes fueron gracias a las misiones que auparon estos religiosos españoles e inclusive de otras nacionalidades también. Muchos italianos estaban también, como Filippo Gili en Venezuela, llevando la palabra de Dios y atrayendo pues a aquellos indígenas a la fe cristiana y enseñándoles la cultura hispana, ¿no? Les enseñaban pues algunas actividades como la artesanía, trabajar en las maderas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, él no lo entiende, ¿no? O sea, su cabeza no entiende que en verdad pues el imperio español fue un imperio de llegar a acuerdos y de absorber las culturas y los pueblos, digamos, los conquistados, los absorbe España y los hace súbditos de la corona con los mismos derechos, ojo, porque ahí están las leyes de India, con los mismos derechos que los españoles peninsulares. Y la historia es así, ¿no? Y la mayoría, pues, cree una falsa historia llena de leyenda negra que llegaron arrasando, asesinando y robando tierras y oro. Este que os voy a poner ahora me lo pasó Adrián, le decíamos ayer, que me parece también maravilloso. No me sorprende que sea gente blanca quien decide no bañar a sus hijos. Fueron los egipcios los que inventaron lo de lavarse los dientes. Los blancos cristianos se opusieron fervientemente al jabón que hacían los árabes españoles andalusíes y los ingleses no se lavan el culo. Esto es buenísimo. Pero yo, antes de decir cualquier cosa de esto, yo en serio, yo he sido con la imagen de Cortés masticando un lingote de oro. O sea, no sé cómo tendrían que quedar los dientes a Cortés. O sea, yo es que no. Y lo que cagaba. Claro. Y lo que cagaría. Aparte decís, no, ponete a pensar. Plata, ya lo dijiste. Hay cosas más útiles que comerte el oro. O sea, no sé, comprarte tierras, títulos, no sé, lo que sea. Pero bueno, yendo a esto, a mí esto me sorprende porque es increíble la cantidad de tweets y comentarios y tal, que han subido esta idea que los europeos eran sucios, que todo era un asco, que esto era un erial, que decís, vamos, sin ir más lejos. Para este tipo de cosas yo recomiendo seguir a la tuitera Consuelo Sancebremont, que es muy buena con el tema de la higiene en esta época y en la Edad Media, es buenísima. Sí. Pero esto sería otro debate también. Con Eric de México Antes de México grabamos un podcast tratando este tema, lo recomendamos. Es que con el tema de la... Luego me pasas el enlace para que lo meta en la descripción. Pero es que con este tema, joder, mira que hay leyenda negra de muchas partes, de muchas épocas históricas y de muchos países, pero es que lo de la Edad Media y lo de lo de la higiene es jodidísimo de quitar, porque la gente lo tiene aquí metido y
Bueno, se le ha pirado la conexión. No, pero ¿sabes algo, José? Que en Hispanoamérica no es con la Edad Media, es con los conquistadores que no se bañaban. Y los españoles son todos vale. a eso quería ir. Que eso vuelve otra vez, y es algo que no mencionamos, que es en esas independencias cómo se trata de fracturar la sociedad entre europeos y americanos, como esa distinción, como que son dos cosas totalmente distintas. Y yo creo que también mucho viene que se reafirma esa idea de que los europeos eran los sucios, los que estaban en América eran los limpios, los avanzados, todo ese tipo de cosas. Pero es que esto es muchísimo. Y lo más triste, lo que iba a decir, es que tú te vas a una visita guiada de la Alhambra y te decían que Isabel no se bañaba porque creía que así perdía el alma. No sé, a mí es que me lo dijeron. Que lo de la mentira de la camisa de Isabel la Católica, yo no sé cómo. No hablaba de la camisa, ¿eh? No hablaba de la camisa. Es que Isabel la Católica no se bañaba porque así podía perder no sé qué alma y no sé qué. Y dices, pero no tiene sentido lo que estás diciendo, que Isabel la Católica era una mujer muy culta, que sabía que esto no. Entonces te quedas como, Dios, es que no puede ser. Bueno, y en el archivo de Indias hay documentación donde señala que desde el primer momento en que se establecen los españoles en el Nuevo Mundo, comercian con jabón. Están las mercancías con jabón y España era un líder de la fabricación de jabón, sobre todo a base de aceite de oliva, hasta se exportaba a Inglaterra, imagínate. Yo vivo en el lado del centro de Sevilla, que está en la orilla contraria de donde está el castillo de San Jorge, y donde están las ruinas, de hecho, donde se fabricaba el jabón de Castilla. No sé dónde dirían, no sé qué se quieren inventar esta gente con lo del jabón. No sé, en fin. Pero eso es que lo fabricaban, pero no para usarlo, sino para exportárselo a los árabes. Era para comérselo también. ¿no? Para comérselo igual, posiblemente, sí. Pero no, porque eso le lavaría los dientes. No, eso lo exportaban fuera. Vamos con el siguiente, que no me acuerdo ya ni de cuál es. Bueno, este es el que hemos visto antes. Estos son los de Pérez Reverte, que a colación de la polémica de hace unos años, de cuando retiraron la estatua de Cristóbal Colón, que bueno, él puso lo siguiente, retuiteó con comentario y puso: esto lo afirma en Los Ángeles, nombre español, un concejal descendiente de los O'Farrell y otros anglosajones que apenas dejaron en Norteamérica indio vivo ni familia criolla y que cuando mucho más tarde construyeron allí catedrales o universidades lo hicieron solo para ellos. Si os acordáis de esta polémica más o menos, cómo había sido en su día. Sí, esto fue hace como 4 o 5 años, ¿no? Si no mal recuerdo, un poquito antes. Con lo de este hombre, el que mataron con la rodilla en el cuello. Sí, no me acuerdo, joder, sí. El de que desencadenó todas estas protestas. George Floyd. Vamos con el siguiente. Perdón. Si ibas a decir algo, dilo, ¿eh? No. Bueno, aquí fue una contestación que me mandó Emilio, que a un tuit que ponía: carajo, Arturo Pérez Reverte, ¿tus crónicas también versan de Franco, Mussolini, Adolf Hitler o solo de la gloria de tu imperio? La respuesta es que picar a Pérez Reverte en Twitter me parece como decir. Y aquí soltó lo siguiente el amigo: sobre esos no versan, tranquilo, pero sí a veces del genocida español que preñó, espero que sin pagar un maravedí por ello, a su tatarabuela. O sea, su tatarabuelo, el señor Vizcarra Vasco Navarro, que anduvo por allí, a diferencia del mío que nunca salió de España. Estos me los pasaste tú, Emilio, pero estos ya tienen unos añitos. Sí, es que los de Pérez Reverte son un clásico. Es un crack metiendo sasca. Sí. A ver, ¿cuál más? Bueno, este me lo pusieron a mí porque hice un vídeo criticando la serie de Sin Límites. Y este me pareció, este me pareció maravilloso. El genocidio más mortal y sanguinario a mediados de 1492, Europa y la... Joder, es que al loro como escribe el colega. Realizó la invasión más brutal jamás vista en la Europa, invadió el continente americano, saqueó y exterminó a más de 56 millones de pueblos indígenas, esclavizó y vendió a dicho pueblo como esclavo Europa. Joder, qué coño, tío, me duele la cabeza de leer esto, tío, en serio. Oye, ¿os pasa que todos están tan llenos de faltas de ortografía como este? No, bueno, y Maduro dice que fueron 100 millones los que asesinó España de indígenas en América. Pero 56 millones de pueblos. De pueblos. De pueblos, coño. Vale. Ojo, que es distinto. 56 millones de pueblos. Sí, o sea, dinos. Yo creo que si existieran los extraterrestres, yo creo que ni tantos pueblos hay en el universo. Os voy a dar un consejo. Yo lo he hecho varias veces. Cuando llega un comentario de eso,
os metéis en el nombre, lo ponéis en Facebook, suelen tener el perfil abierto, ¿vale? No lo digo para que la gente con él, sino simplemente que probablemente te verás. ¡Feliz cumpleaños, Diosito mío! ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? No sé qué, no sé cuánto. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la catedral! Y se ven con la foto de las catedrales, de edificaciones así. Se ve con todo. ¡Qué bonito el pueblo de no sé dónde! ¡Qué bonito no sé qué! ¡Qué bonito no sé cuánto! Y todo una foto de la Virgen. ¡Que Dios te bendiga! Y tal, no sé qué, no sé cuánto. Y empiezan con felicitaciones así. Digo, ¿qué estás contando? Nah, aquí ni me preocupé. Ni me preocupé. No, pero es que eso le pasa Sí, la mayoría. pero yo te voy a decir algo, Javi. Eso no es culpa de ellos, eso es culpa de las élites que han inculcado eso desde el colegio, desde primaria. Yo cuando llegué con 7 años a Venezuela, que me están dando clases de historia de Venezuela y están hablando del descubrimiento y la conquista de América, decían que los españoles llegaron a asesinar y a robar oro. Y yo me quedé, joder, que los españoles son unos asesinos. Y yo no soy asesino. O sea, a ese nivel hemos llegado, ¿no? No es culpa de ellos, es culpa de las élites que han inculcado eso a la población desde pequeño y han mamado eso. No, pero es que este me pareció... Bueno, Cus, querías decir algo, perdona, que no... Que no te he dado la palabra. Dime. No, a veces yo pienso que cuando llega esta gente, a veces hay que ser medio cínico, pero no en el buen sentido de la palabra, porque el cínico en la antigua Grecia era aquel que tenía que decir la verdad tanto al tirano como al campesino como al rey, sin importar qué pasara, pero hay que ser cínico en el mal sentido moderno de la palabra. Es como, digamos que ese meme donde salen los alemanes que en cuanto le recuerda la Segunda Guerra Mundial está llorando y dice, estamos arrepentidos. El japonés lo niega. Y el mongol hasta le tiene una estatua inmensa de Gengis Khan ahí en medio de la estepa y cantos cada año. Oh, yo digo, o sea, el canto difónico. A veces hay que hasta ser cínicos, ¿no? Es como que sí, los indígenas perdieron porque eran más chotos, eran inferiores, sí lo eran, por supuesto, inferiores militarmente. A veces yo digo, ¿no? Que hay que aprenderle a los mongoles, ¿no? Estar orgullosos de que el Gran Khan acabó y arrasó pueblos que se le opusieron. A veces al menos en ese sentido, yo creo que hay que aprenderle mucho a los mongoles. Eso sí, sí, en ese sentido, mis respetos para los mongoles. No lo niegan. Y el Khan destruyó el imperio corasmio y mató a millones de corasmios arios. Ah, sí. Y por eso la leche acabó con los chinos, acabó con, o sea, y los mongoles, sí, por supuesto que lo hizo, por eso le hicimos esta estatua. Yo digo que hay que ser un poquito más como los mongoles para responder a este tipo de comentarios. Hay que ser cínico en el mal sentido. Sí, claro que lo hicieron. Porque eran Julio mejores. César de la Galia, y Julio César de la Galia, por ejemplo, dicen 3 millones, si alguien me corrige, 3 millones de habitantes, mató a uno, esclavizó a otro, dejó uno. Sí, exacto. No, aquí me acuerdo que una suscriptora le dijo... Le dijo, el genocidio es el que has hecho tú contra la gramática o algo así. Pues sí, totalmente. Bueno, este fue haciendo una biografía de Isabel la Católica, un vídeo biografía que cogí, lo hice, de hecho lo hice junto a Javi, y no sé por qué un tal Rodrigo Fernández dijo, mentira, Isabel la Católica dio órdenes de asesinar y esclavizar en América. Fuente, My Talent Balls. No sé, tal. Bueno, Javi, si quieres decir algo, esto que... Mira, yo siempre pongo un ejemplo. Mira, a mí me mata muchas veces cuando digo que España tuvo esclavos. España tuvo esclavos porque era normal tener esclavos. Sí, claro. España prohíbe tener esclavos naturales. Después, por ejemplo, hay células, por ejemplo, cuando ha dicho Emilio, de los indios caribes, en 1511 hay una célula real que te dice que se autoriza a hacerle la guerra a los indios caribes porque eran caníbales, que de hecho eran indios caribes caníbal y viene caníbal de caníbal, de esta gente. Se autoriza a hacerles esclavos. Pero si se autoriza a hacerles esclavos es para venderlos en América, pero no para traerlos a Europa. Y ahora también viene otra cosa, que esta gente ya es cuando cortificúan, cuando le hace la cabeza, cuando digo yo, mira, si hicimos un genocidio, ¿para qué tenemos que matar al género que podemos vender? Porque también éramos esclavistas, como decir ustedes. ¿Para qué matar a la gente que podemos vender? ¿Para qué voy a matar a mi género? Por cierto, Javi, perdona que te interrumpa. Hubo un comentario que dijo el gato, que lo pusieron, de que marcaban a los indios con hierros, ¿no? Eso es totalmente falso. Primero porque, como tú bien has dicho... Creo que es cierto, ¿eh?
Yo tengo entendido que es cierto. A los indios. Pero al prisionero. No, bueno, yo tengo entendido que es a los esclavos negros que se hacía, que se le marcaba y se llamaba carimba, pero eso fue eliminado por Real Cédula por Carlos III en 1783. Se eliminó las marcas a los esclavos. Yo eso te lo puedo mirar en los libros que tengo de todas las leyes de India y te lo puedo mirar a ver si después lo miro. Bueno. Pero yo creo que la marca existía. Ay, perdón. O sea, la marca existía, pero yo tengo entendido que los negros. No sé. Bueno, da igual en lo que fuera, porque bueno, volvemos a decir lo mismo. Gente del siglo XVI. Es que es lo que se tiene que aprender la gente. Que sí. Es que estamos hablando, lo que he dicho antes, México, 126.000 asesinatos en 4 años. España, en esos 4 años, la cifra más grande son 85. A ver, que haya gente vasta, que haya gente mala. Hay gente mala de todos los países del mundo. Tú no puedes pedir que un tío del siglo XVI cumpla las leyes cuando en el siglo XXI no las cumplimos. No, pero es que, ve para acá, ponte que si haya un caso que se haya marcado un indígena. Por eso. Pero que las leyes españolas no contemplaban marcar indios porque estaba prohibido que sean esclavos. Los negros sí, en las leyes estaba integrado que se le pudiera marcar. Pero como digo, en 1783, Carlos III derogó eso. Si por estar registrado hasta el indio que cogía la carga del barco no podía ir a 1 kilómetro más cargando con la carga. Adrián me ha pasado un tuit ahora hace poquito de un señor querido y odiado a partes iguales aquí en España, sobre todo esto último, que es el señor Juan Carlos Monedero, a colación de un harto que puso... que hizo Vox este fin de semana, no sé si fue un día o 2 días, bueno, no tengo ni idea. Y puso lo siguiente. A ver. Aquí está. Fotodevox.es. En la flecha de la historia española hubiera estado siempre enfrente con Vives contra la Inquisición, con Manuela y Riego frente a Fernando VII, con los indios y Bartolomé de las Casas frente a Isabel. Toma ya, otra vez hacia Isabel la Católica. Con hazaña contra Franco, hasta con el toro y no con el torero. Adrián, cuéntame sobre este hombre. A mí me encanta, porque por fin salió Franco. Llevamos 1 hora hablando de hispanidad y no salía Franco. Es verdad, por fin tío, salió estaba Franco. faltado. Ya estoy contento, porque Franco es la persona más influyente de la historia de España. Viajó al pasado, hizo facha a Isabel, le puso el águila. Franco hizo todo en la historia de España. Es impresionante. Pero bueno, a mí me encanta la parte de los indios y Bartolomé de las Casas frente a Isabel, porque esto supone un viaje en el tiempo. Alguien aquí viajó en el tiempo, porque Bartolomé de las Casas, todo el problema que él generó fue con Carlos V. Sí. O sea, no con Isabel. Entonces, esa parte a mí me supera. O sea, me supera. Todos los enormes presentismo que hay aquí, es coger la historia, darle 3, 4 patadas y decir, me queda tan ancho. ¿Sabes? Como, es que es terrible, es terrible. O sea, yo cuando lo he visto no me lo puedo creer. Tiene todo, tiene Franco, presentismo, tiene todo lo que quieras. Sí, es maravilloso todo esto. Cus, ¿tenías algunos por ahí? Me dijiste algunos seleccionados tú. Bueno, léelos, aunque no los te podamos poner, pero tú léenoslos. Pero deja, nomás encuentro la carpeta por aquí. Solo quería comentar algo antes que, pues... Sí. El gran énfasis que esta gente le da a los actos violentos que se cometen en una conquista, pero exactamente con este... Me ausento 30 segundos. 30 segundos. Exactamente con este presentismo trata de ponerlos como una cuestión racial, de que a los indios se les hacían ese tipo de cosas, no porque se les conquistara nada más, sino se les hacían porque eran indios. Cuando te metes en lo que estaba viviendo España en ese momento, la guerra contra Francia, cómo se humilló a los franceses en Pavía, cómo se destroza a los suizos en la batalla de Bicoca, no hubo, digamos que se era implacable contra cualquier enemigo de España. Y si vemos también pues la maña y las grandes hazañas que se hicieron en Ordingen contra los suecos, contra los protestantes, es que incluso a los anabaptistas, que en su momento ahora son menonitas, a pesar de que ellos eran lo más rubio, lo más blanco, son germanos,
se les reprimía porque eran una amenaza para el imperio. No, y lo que pasa aquí es que se vende, hay que tener mucho cuidado con este discurso porque se vende la violencia que se ejercía en ese tiempo, como cualquier otro imperio lo haría, como una cuestión racial, porque solo se enfatiza lo que se le hizo a los indios, pero tampoco se dice cuando los indios hicieron, o como Tupac Amaru, o sea, ordenó o insistió en que se mataran tanto a las mujeres como a los niños, como a los ancianos en su rebelión. Hay que tener cuidado con este discurso que pretende solo enfatizar, es que sí pretende eso, porque ignora completamente incluso cómo Carlos, repito, tuvo que reprimir y tuvo que, pues, acabar con la sublevación de los comuneros, que eran gente de la misma península ibérica, que luchaban por mantener sus privilegios feudales, ante los cambios de la política que Carlos tuvo que hacer para expandir aún más sus dominios. Pero hay que tener cuidado con esta narrativa porque se enfatiza de que entonces nada más se lo hacían a los indios por ser indios. No, se lo hubieran hecho a cualquier otro enemigo del imperio, ya estuviera en Europa, fueran los turcos, ya fueran los piratas del Huaco japonés en los combates de Cayagán. Sencillamente no había diferenciación, el trato era el mismo y la asimilación era la misma. Aunque yo sí estoy de acuerdo en que se debía de esclavizar a los herejes del norte, eso sí eran muy peligrosos, eso sí había que esclavizarlos. A esos herejes que dividieron el imperio. Muerte a Lutero, por cierto. Yo, ahí, ni esclavizarlos, seguro que es mal género eso es que matarlos, eso no vale nada. Por cierto, esos mandas a trabajar. Vamos a ver cómo nacieron las 13 colonias de Norteamérica. Fueron colonos que llegaron justamente escapando de que no podían ejercer la libertad religiosa en Inglaterra. Exactamente. El estado de Maryland en Estados Unidos era un estado católico, por eso es el Mary de María. Entonces de eso no se habla, de la persecución religiosa en Inglaterra. Mira, estoy leyendo yo ahora un libro que he encontrado en internet que respecto al tema del proceso de la independencia, de las 13 colonias y tal. Y he encontrado muchos datos, sobre todo de Jefferson, y otro que me ha llamado mucho la atención, que el otro día la mandé al grupo nuestro, lo que pasa que he tardado porque estaba buscando mi otro móvil para encontrar los datos que los escribo en el otro móvil. Cuando veía eso voy escribiendo porque soy de esos tiesos que no tengo ordenador. Y era un dato muy gracioso. ¿Tú te puedes meter, José, en mi Instagram desde el ordenador? Sí. Mira la publicación de Thomas Jefferson. Un segundito. Jefferson, muy poca gente sabe que era el embajador en Francia. Y fijaros lo que dice directamente en esta publicación. Espera, que ya sabes que el Instagram en el ordenador es regulero. Sí. Que es muy curioso los datos. Y hay otra publicación hablando de una crítica de Bernardo de Galvez hacia Estados Unidos, hacia el Yankee con 21 años, que lo pone de mercaderes interesados, etc. A ver. Léela, si puedes. Lo pillé por aquí, un segundín. Ahí la tienes. Aquí. Esta es, me parece. Ahí lo tienes. Se ve bien, ¿no? A ver. Nuestra confederación debe ser considerada como el nido desde la cual toda América, tanto la del norte como la del sur, habrá de ser poblada. Mas cuidémonos de creer que interesa a este gran continente expulsar a los españoles rápidamente. Aquellos países no pueden encontrarse en mejores manos. Mi temor es que estas resulten demasiado débiles como para ir arrebatándoselos pedazo a pedazo. Y ahora, una acotación también, si te puede ir después para abajo, una cosa que me ha hablado de que el día 12 no lo van a decir, que el día 12 es una fiesta franquista. Lo digo simplemente por el tema de que no salgamos de mi Instagram. Si te vas a la publicación que sale Alfonso XIII, que está ahí abajo. No, Alfonso XIII. Ahí lo tienes. Que dicen que el Día de la Raza es un día franquista. Y ahí tenéis la proposición, cuando se aprobó el Día de la Raza, que fue en 1916. Que por cierto, creo que el primer país que lo instauró fue Argentina. Sí. Pues sí. Sí, tal cual. Como Día de la Raza. Como Día de la Raza. Como Día de la Raza. Exacto. Vamos a hacer... Dime, Adrián. No, yo añadir algo que lo que decía el gato historiador es justamente
estoy muy de acuerdo con lo que dice él, que hay que tener cuidado con esos relatos, porque es poner la lupa en ciertos hechos muy concretos, como es la violencia, y no se pone la lupa en otros contextos, que es esa asimilación pacífica. Por ejemplo, se me viene a la cabeza los jesuitas en la zona del Paraguay, la zona de Misiones en Argentina, que fue una asimilación muy pacífica en la que los jesuitas le enseñaron oficios a esta gente, música, alfarería, y que juntos, guaraníes y jesuitas, luchando contra los bandeirantes para defender la libertad de estos guaraníes. Es decir, eso tampoco se dice. Y es esa colaboración que existió y esa pacificación, pues, es redundante, ¿no? Pacífica de la frontera. Que no siempre fue pacífica, obviamente, pero en este caso sí lo fue. Y que poco se habla, de la guerra, de la guerra que tuvieron, que destrozaron Paraguay. Sí, la guerra de la bueno. Sí, esa es una guerra eso ya es totalmente desconocido. Que volvieron la conquista del desierto. Por la escasez de hombres volvieron a legalizar la poligamia, tío. Yo pensaba que era un cachondeo, pero sí. En Paraguay. No, por la escasez de hombres adultos. Fue una guerra brutal. Y eso que dice Adrián de la defensa de las fronteras con los indígenas se dio en todo el continente. En Venezuela, por ejemplo, en las Guayanas, los indios de las misiones de Guayana fueron los primeros que defendieron las fronteras desde el Imperio Español, sobre todo contra los bandeirantes portugueses y contra los ingleses que se estaban asentando en la Guayana. Y también nos podemos ir al norte del continente con las misiones que se fundaron en Norteamérica, en California, en Texas, en Nuevo México, etcétera. Se hizo para extender la frontera hispana y defenderla, ¿no? Contra de los británicos y de los franceses, más que todo. Bueno, pues para terminar, vamos a hacer un comentario rápido sobre todo esto y terminar con una conclusión y nada, ya nos despedimos porque ya llevamos hora y 12 minutos. O sea que, Emilio, cuando quieras. Bueno, para despedirnos, darte las gracias, José, por la invitación y bueno, encantado de haber compartido el día de hoy con todos nuestros panelistas, con Adrián, que el día de mañana vamos a tener un directo hablando de los olvidados de... Y el día 13 otro, en su canal. O sea, con su canal, vale. Así que estén pendientes de las redes sociales, que pronto venimos con más. Bueno, también encantado de haber compartido con el Gato Historiador, con Gus, un placer, primera vez que comparto con él, y que bueno, con mi amigo Javi del Tercio de Sevilla, que siempre es un placer pues hablar con él. Y bueno, estamos siempre a la orden en Venezuela Provincial, en Instagram, en Facebook y en YouTube, para lo que sea, y es su casa. Y bueno, que tengan buenas noches, buenas tardes y buenos días a todos aquellos que nos estén viendo desde cualquier punto del planeta. Adrián. Pues nada, lo mismo. Muchísimas gracias, José, por habernos invitado, pasar este muy buen rato. Bueno, dicho, mañana Emilio se viene para mi canal, que lo tengo esclavizado, por fin vuelve. O sea, estaba a punto de ir a marcarlo con Yorgos. ¿Por qué no digas lo de esclavizado, que puedes... Ya sabes que en los tiempos que corren, ahora cualquier cosa se saca de contexto y fuera. Da igual que lo saquen de contexto. Adrián, ya, para lo que estamos. Hombre, yo vamos, muchísimo. Que, por cierto, vamos a hablar de los realistas, que muchas veces nos centramos mucho en Bolívar, San Martín, y nos olvidamos de estos que también fueron protagonistas en aquellos momentos. Es verdad que el jueves 13 también volveremos a hablar sobre hispanidad y leyenda negra, que yo creo que de esto se puede hablar horas y horas. Sí, y no sí, podríamos estar muchas horas, sí. Y nada, como conclusión, invitar a la gente que, como bien dijo el Gato, y yo también quise defender eso, hay que tener mucho cuidado con los relatos, hay que contrastar, no creernos lo que nosotros dijimos hoy aquí, no creer lo que uno ve en un vídeo ni lo que lee en un libro, leerse otro y contrastar para generarse su propia opinión de lo ocurrido. Nada más. Y obviamente invitarme, no solo a suscribirte a tu canal, José, obviamente al Trastero y al de todos los invitados de hoy, sino también a Decíamos Ayer. No dejen de suscribirse. Eso, no dejen, y darle me gusta aquí también. Exacto. Cus, cuando quieras. Pues nada, leer un comentario que me dejaron, aquí lo tengo en el celular, no alcancé a pasártelo, pero es rápido. Aquí decía que los aztecas, mexicas, pero aquí dice los aztecas, eran mucho más avanzados tecnológicamente que los europeos y destruyeron la civilización porque no la entendían. Bueno, seamos sinceros. Parece que existe este bulo, aunque suene muy ridículo, y yo como mexicano, como mestizo y como indio lo sé, que la civilización de los mexicas ni siquiera había llegado a una edad de los metales.
a pesar de no haber llegado a una edad de los metales, ni siquiera una edad de bronce, lo que hicieron con los recursos que tenían era impresionante. Sí. Pero ni siquiera habían llegado a una edad de los metales. Nadie cuestiona que armamentísticamente los ingleses, cuando llegan a China en las guerras del opio, están mucho más avanzados tecnológicamente. No es un crimen decirlo. Decir eso cuando estás enfrente de indigenistas, que por supuesto que los españoles estaban mucho más años luz en muchas tecnologías, parece que es un crimen, pero cualquiera que estudie un poco lo sabe. Y es un bulo muy fuerte que se dice aquí, entre las cúpulas, entre estos círculos, que el Imperio Mexica estaba más avanzado. O sea, Dios mío, es que eso no tiene ni pies ni cabeza. E incluso, y fijaros en la incongruencia, cuando se habla del contacto entre China y los ingleses en el siglo XIX, no hay reparo en decir que armamentísticamente, por supuesto que los ingleses estaban a la vanguardia. Sí. Pero bueno, hay que tener cuidado con esos bulos. Y sí, yo como indio, como mexicano, de papá vasco, pero también indio, yo sé perfectamente que los mexicas estaban en una civilización pre los metales, apenas trabajaban los metales un poco, pero bueno, ya como última conclusión, pues seamos valientes, defendamos nuestra historia, defendamos nuestros relatos, defendamos las historias que nos pertenecen porque son nuestras. Incluso fuera del mundo hispano he conocido a gente, incluso gente, sí la hay, gente muy crítica dentro del mundo anglo, que ha hecho elogios y ha dicho, oye, incluso hay pocos, pero sí hay historiadores y gente muy seria dentro del mundo anglo que ha visto el legado español y llega a las mismas conclusiones que nosotros. Oye, esto es una hazaña impresionante. Hay pocos, pero sí los hay. Pero si nosotros no defendemos nuestra historia, que es nuestra, nadie más lo va a hacer por nosotros. Defendamos nuestra historia, nuestro relato y nuestros intereses con uñas y dientes. No nos traguemos este relato obtuso, recalcitrante e hipócrita de la globalización anglosajona, que al final solo ve por su visión del mundo y sus intereses. Que no los engañen con eso. Esta idea de universalidad total es bajo los intereses de esa anglósfera y de esa cúpula de poder del norte de Europa y de la latitud norte. Tenemos que defender nuestros propios proyectos civilizatorios, nuestra historia, nuestro legado y lo que le vamos a enseñar a la gente en las generaciones futuras. Los chinos defienden su historia, los japoneses lo hacen, los indios lo hacen, y si nosotros no lo hacemos igual, ellos lo están haciendo a su manera, pero nosotros lo podemos hacer mejor y con muchos más recursos. Sí lo podemos hacer. Así que esta frase no es de hispanos, es de la esposa del último emir de los nazaríes, pero es muy buena. Cuando finalmente los reyes católicos lo expulsan, ella le dice, llora como un niño lo que no supiste defender como hombre. Así que nosotros defendamos lo que es nuestro y nuestros intereses con uñas y dientes porque es nuestro. Y si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer. ¡Viva la hispanidad, carajo! ¡Viva, hombre! ¡Viva! ¡Qué grande eres, tío! Javi, cuéntanos. A ver, mira, yo voy a hacer un inciso al comentario, de hecho, que le han puesto aquí al compañero de gato, que probablemente ese de persona que le ha puesto eso, que nosotros los destructores, no sabe que en 1473, si no me equivoco bien, Tenochtitlan arrasa Tlatelolco, destruye el templo mayor de Tlatelolco, descuartiza al Tlatoani de Tlatelolco y lo tira por las escaleras, derruye el templo mayor y lo llenan de basura. Civilización guay, ¿verdad? Eso no lo saben. ¿Por qué? Porque es lo que estamos hablando de siempre. No se puede competir con lo que nos usan como excusa, porque nosotros no somos culpables de nada. Nosotros somos la excusa. Esa es la única, el principal problema que hay allí en América. Te dicen que España echó a todos, nos echaron a los españoles. Si había 35.000 soldados en 1800 defendiendo la costa atlántica de Sudamérica, 35.000 en toda la costa, de los cuales 8.000 eran peninsulares. Es todo un cuento. España sigue en América. España no se fue. España no se fue de América. Son españoles los que quedan allí. Y se fueron convirtiendo en paraguayos, colombianos, venezolanos, todos los demás países. Somos hermanos por mucho que nos quieran separar y por mucho que sigan largando mierda. Porque aquí estaremos muchos defendiendo
como dice el compañero Gato, defendiendo la hispanidad, porque yo siento orgullo de lo que ha sido mi país, de lo que construyó mi país, que hizo un país de países, como ahora suena tan mal decirlo, y construimos algo universal, lo que nunca nadie había hecho. Y voy a citar una cosa que dijo que era un político inglés que lo hizo en el Parlamento. Dice, nuestra conquista en la India, si nos fuéramos mañana de la India, no quedaría nada de nuestro legado, porque no hemos construido ni hospitales, ni represas, ni escuelas, ni nada para ellos. Cualquier otro imperio anterior lo ha hecho, nosotros no. Y así estamos, que el 52% del patrimonio de la humanidad está en Hispanoamérica, creo que era el dato, ¿no? 52%. Sí, por ahí anda, sí. En fin, que un gusto volver a estar con el Gato, aquí con mis amigos José y Emilio. Os quiero mucho a los dos. El día 12 hay mucho que celebrar. Saludos decíamos ayer, y lo dicho, el día 12 muchísimo que celebrar. Ante todo, mucho que celebrar. Y viva España, viva la hispanidad y viva la madre que nos parió. Bueno, la pues hispanidad, nada. eso. Feliz 12 Un placer haberos tenido a todos aquí. Y nada, recordad, mañana tenemos otro directo con mi colega El Reto Histórico, que presenta libros sobre las relaciones entre España y África, que pedazo temita también. Y nada, nos vemos con todos vosotros el jueves en el canal de Adrián y mañana que tiene otro directo con Emilio y pasaros a verlo, que seguro que está muy bien. Nada, nos despedimos y nada, que paséis buena noche o buen día o buena tarde o como en la hora que tengáis en vuestros respectivos países. Un saludo. Hasta luego.